Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿cuál es su análisis, su visión de todo lo que está pasando, no solamente con el juicio político, sino también con este último decreto presidencial? Y bueno, ¿cómo ve las cosas, Marjorie? Bienvenida. Muchas gracias, Vero. Un abrazo a toda su audiencia. Efectivamente, como mencionaste al inicio, un fin de semana en donde, pues, al parecer también hay intentos de desviar la opinión pública. Buscan que la ciudadanía tenga nuevo tema, ¿verdad? Y sin duda, además, es un tema importante para el país, este decreto del porte de armas, si bien, como tú lo has mencionado, el partido apoya esta Ujú. decisión. Yo a título personal creo que lo está haciendo, al igual que muchas otras acciones que ha tomado a lo largo de estos casi 2 años, de forma desordenada, de forma pues poco planificada y antitécnica. Es decir, pues me da miedo la débil institucionalidad que tiene el país para afrontar una decisión como esta. Y recordemos, Vero, que el problema de la inseguridad no pasa solamente por tener a ciudadanos que tengan la capacidad de defenderse, ¿verdad? Pero sin duda, ante un Estado ausente, ante un Estado que ha demostrado la incapacidad para defender a los ciudadanos, pues lo menos irresponsable, por así decirlo, es evitar que ellos mismos como ciudadanos se defiendan. Bueno, es complejo esto del porte de armas y como dice Marjorie, este es otro tema de discusión. Vamos a hablar sobre el juicio político en contra del presidente. Y bueno, ya hoy se reunirá la Comisión de Fiscalización, arranca oficialmente este proceso en la Asamblea Nacional. ¿Y cómo vemos las cosas? ¿Cómo vemos este juicio político, Marjorie? Y bueno, ¿cuál es su lectura desde el lado político? ¿Qué debería pasar en la Comisión de Fiscalización y también luego en el Pleno? Bueno, en la comisión de fiscalización, si existe la madurez política, si existe responsabilidad, debería pasar que se cumplan los plazos, ¿verdad? Que no existan argucias que dilaten el proceso, como posiblemente también ocurran. Tú mencionabas en la introducción que Libia incluso sugería que no hay mayorías dentro de la comisión para la votación. Pues yo debo decir que probablemente sí las exista, es decir, am, hay que llevar el proceso tal cual, ¿no? Respetar el debido proceso. El día de hoy a las 2 de la tarde está convocada la primera sesión, se hará la convocatoria, se tomarán las versiones, la documentación, por supuesto, también, y el proceso, como lo he mencionado, tardará unos 45 días, en las que esperamos, pues, ya dar solución. Hemos sido, como Asamblea Nacional, hablo en plural, validados por el control constitucional, de manera que ahora, pues sí, dejen hacer su trabajo. La Corte Constitucional la Constitución avala, la Corte dijo, ok, sí, es un proceso legal, y eso es el impeachment, ¿verdad? Dejar que nosotros hagamos nuestro trabajo, la Corte lo ha avalado en este caso, y ahora hay que dejar que el presidente se defienda. También ha dado una cadena nacional un poco queriendo desviar el enfoque de su decreto cuando ya vio la reacción de la opinión pública y aprovechó pues nuevamente para hablar de la muerte cruzada, una carta que igual tiene sobre la mesa permanentemente con la cual ha amenazado a los legisladores y esperamos pues que cumpla, aunque la verdad es que ya no tengo esas certezas en este momento, pero lo que sí esperamos es que el país tenga una respuesta clara en este proceso y se cumpla lo que establece la ley. Es decir, si finalmente se tienen los votos, pues el señor presidente tiene que dar un paso al costado. Asambleísta, ¿qué cree que deba suceder con el juicio político? Hablemos de los argumentos de este juicio político y la Corte Constitucional pues determinó que el delito de peculado sí se enmarcaría dentro de los Ujú. presupuestos de admisibilidad. ¿Cómo ve esta argumentación que hizo la Corte Constitucional y qué cree que debería pasar en la comisión, en la asamblea y, bueno, lo mejor para el país? ¿Qué podría ser lo mejor para el Ecuador? Lo mejor para el país es que
de lado y lado, pues se desvirtúe un proceso que está arreglado. Es decir, por un lado tenemos un presidente que sigue insistiendo en que esto es un triunvirato, que es un golpe de Estado, pero no hay una forma de desestabilizar y desinstitucionalizar el país más grande viniendo de un presidente como esta. Es decir, el impeachment es una figura que si bien viene del derecho anglosajón, por supuesto, heredado al derecho francés, y de ahí llega hasta nosotros, que, que es una herramienta de control político, pero con base legal. Y cumpliendo esa legalidad, ha pasado ya por la Corte y vuelve a nosotros. Decir y seguir insistiendo que un proceso de control como es el impeachment es un intento de golpe de Estado, pues eso sí es desinstitucionalizar el país. Entonces yo espero que pues la retórica ante la opinión pública también sea manejada con mayor responsabilidad y pues cada uno haga lo que tiene que hacer. En el caso del presidente, defenderse. Y en el caso, pues, de la Asamblea Nacional, también espero que se lo tome con responsabilidad, que no sean intentos de desvirtuar o de dilatar, en otro caso, el Ujú. proceso, que también vemos esos intentos desde ya, ¿verdad? Y que podamos finalmente con madurez política dar una respuesta a la ciudadanía, porque esto sí, sin duda alguna, tiene a la espera no solo a los nacionales, sino también a los internacionales en función de qué va a ocurrir en nuestro país. Ahora, ¿cómo ve esta situación de inestabilidad en la que también se ha sumido el Ecuador? Nuestro riesgo país está casi a los 2000 puntos. Es compleja la situación económica también en medio de todo este tema que hay mucha inestabilidad política, inseguridad y bueno, muchos problemas sociales que no se han resuelto. Así es, problemas sociales que de alguna manera incluso nos dan la razón. Estaba viendo eh, datos de perfiles de opinión, que los voy a leer para ser exacta. Y en esta última encuesta de perfiles de opinión nos dice que el 94% de los consultados dicen que vamos por mal camino. 54 de cada 100, pues que la situación política va a empeorar, 54 de cada 100 también que la situación económica va a empeorar. 66 de cada 100 puntualizaron pues, en que va a aumentar el desempleo, que va a aumentar el subempleo, 78 de cada 100 consideran que la delincuencia aumentará. Y de estos, en esta misma encuesta nos habla también de la percepción que tienen sobre el mandatario. Y 53 de cada 100 ecuatorianos aprueba el juicio político contra el presidente, 87 de cada 100 no creen el presidente y 43 de cada 100 pues no sienten ninguna confianza en el gobierno nacional. Pero entonces no es un tema político, somos los legisladores que tenemos conflictos por algún tipo de interés partidario, ni mucho menos. Realmente basta salir a la calle, conversar con la gente para darte cuenta y ver, o ver cifras de esto, bueno, esto es un análisis cuantitativo Ujú. que han publicado. La gente está indignada, la gente no está contenta con su gestión y la gente no confía en él. Nosotros como Parlamento somos la representación de un Ecuador en chiquito. Y eso es lo que estamos viendo dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros, por supuesto, con coherencia defendiendo a quienes han confiado en nosotros. Ahora, la solución sería cambiar al presidente Lazo, poner a Borrero o quién tendría que estar para solucionar todos estos problemas que no se han dado. Nuestro diseño institucional es claro en ese sentido, de manera que nos guste o no, pues la sucesión llevaría a que bueno, vicepresidente Borrero asuma y bueno, y elija un vicepresidente y poder continuar con el trabajo, ¿verdad? Dentro del Ejecutivo. Ojalá sea rectificando todos los errores que hemos visto durante estos 2 años y sobre todo la poca empatía y la poca sensibilidad. Ahora, ¿usted cree que el presidente Lazo durante estos 40 días en que dura el juicio político, que no sabemos qué sucederá, tiene tiempo, chance a rectificar lo que no ha podido rectificar? No, de ninguna manera. Lo que sí pienso más bien es que van a existir nuevos intentos para, a través de un golpe mediático, seguir desvirtuando el trabajo de la Asamblea, que eso es, digamos, en lo que se ha enfocado los últimos 2 años. Pero la ciudadanía a veces es ingenua, pero no es tonta, Vero. Se dan cuenta. Y pues nosotros, independientemente de la percepción que tengan o no, o la credibilidad, igual que del Parlamento, que también está desgastada, pues tendremos que seguir haciendo lo correcto.
Muy importante, amigos. 7:30 conversamos con la asambleísta Marjorie Chávez, asambleísta del Partido Social Cristiano, nos está dando su criterio respecto al juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo, que justamente empieza hoy de manera oficial, cuando ha sido convocada la Comisión de Fiscalización a sesionar a las 2 de la tarde. Ahora, Marjorie, respecto a esta herramienta legal que tiene, herramienta constitucional que tiene el presidente de la República de la muerte cruzada, esa constante amenaza a la final, ¿no? Que tiene sobre el Parlamento. ¿Qué podemos pensar sobre ello? ¿Usted cree que si es que este mecanismo es activado, qué podría pasar con el país? ¿Cómo ve esta posibilidad, este escenario? Bueno, si él lo hace, ha mencionado el día de ayer, ¿verdad? En medios de comunicación, que lo haría por la causal que tiene que pasar por la Corte Constitucional y lo haría aparentemente por obstrucción al plan de desarrollo. Debo decir que eso, como muchos de los otros argumentos del presidente, no son ciertos. Es decir, si él quiere decir que no le hemos permitido gobernabilidad porque sus leyes no han sido tratadas dentro de la Asamblea Nacional, eso es absolutamente falso. Y una verdad a medias no se convierte en una verdad, ¿verdad? Sigue siendo una mentira. Y esto lo es. Dentro de la Asamblea Nacional se han tratado todos, absolutamente todos los proyectos de ley enviados por el presidente. Otra cosa es que no ha tenido el apoyo. Nosotros, particularmente como Partido Social Cristiano, apoyamos, por ejemplo, la ley de inversiones. Yo seguramente soy quien más peleó la ley de comunicación, una ley que incluso él, después de su desgaste, ya después de un año de haber estado tratándose en el Parlamento, abandonó y utilizó igual como moneda de cambio para pactar otros temas con el correísmo. Y de ahí que realmente no hayamos podido cambiar el modelo, sino simplemente reformas, parches que siguen siendo nefastas para el modelo de censura de nuestro país. Es decir, no es cierto, si quiere utilizar ese argumento, pues, digamos, también está la Corte que tendrá que avalarlo, pero más allá de eso, pues, siguen siendo amenazas y nosotros, con amenazas y sin amenazas, seguiremos haciendo nuestro trabajo. Sería lamentable para el país, esto serían nuevas elecciones, por un periodo igual menor de 2 años, más inestabilidad y sobre todo, independientemente de su discurso, es sin duda una herramienta de evitar un proceso constitucional que ya ha comenzado. ¿Usted cree que hay argumentos suficientes para llevar a juicio político al presidente de la República? Sin duda alguna. Y esto ya no lo decimos nosotros, lo ha avalado la Corte, de manera que pues quedó claro, por ejemplo, los dos causales de cohecho no fueron aceptadas, pero sí fue aceptada el peculado y también se ha aclarado que si bien es un tema que inicia un periodo anterior, pues sin duda alguna él ha avalado y ha continuado estos contratos dentro de su periodo y están los testigos, ¿no? Incluso el señor Estupiñán probablemente sí se acerque a la comisión a declarar. Bueno, estaremos pendientes de lo que suceda, Marjorie, y los tiempos igualmente son como 45 días, ¿no? Que tendría que durar todo este proceso de ahí conoceremos si es que se da o no la destitución del presidente de la República. Esperemos que esto se cumpla dentro de las comisiones y las ocasionales, o por ejemplo, comité de ética, además que yo soy parte. A veces hay argucias de quienes no quieren que se cumplan los tiempos, pero por el bien del país esperemos que todo se cumpla de acuerdo a la ley. Así que ver alrededor de unos 40 días ya veremos cuál es la intención del gobierno. Veremos también algunos legisladores que intenta torpedear el proceso, pero también podremos tener una mayoría probablemente dentro de la comisión con 5 votos a favor y luego será el Pleno de la Asamblea Nacional quien con mayoría calificada, es decir, 92 de 137, tendrá que tomar la decisión. ¿Se conseguirán esos 92 votos que cree usted? A pesar de los intentos, pensaría incluso que sí. Te digo, nosotros tenemos que ser coherentes con quienes nos eligieron y la ciudadanía realmente necesita líderes que estén a la altura de nuestras expectativas y el señor Lazo ha demostrado que no lo está.